Creo que entre las escenas o tramas eliminadas más conocidas se encuentran la historia original de Zootopia y el collar que daba choques eléctricos, o la historia original de Toy Story 3, donde perdíamos a Buzz Lightyear, pero estas no son tan oscuras como otras que hubieran traumado a más de uno. En el canal ya he hablado de hechos canon que son tan turbios como cualquier creepypasta, pero que aún así lograron llegar al corte final y ser vistas por todos. Pero existen algunas escenas que eran todavía peores y no tuvieron la misma suerte, siendo eliminadas por completo de la historia oficial. Hoy les hablaré de estas escenas, cómo hubieran cambiado la trama conocida y por qué se tomó la decisión de cambiarlas o eliminarlas del todo. Así que, bienvenidos al canal de Brillo G. Para quien no lo sepa, la trama original de la película de Toy Story 3 era que Buzz tenía una especie de glitch o falla en su sistema, por lo que se estaba descomponiendo y para ello tenían que ir directo a la fábrica que quedaba en Taiwán, para así poder repararlo. Sin embargo, de hacer esto, Buzz tendría que ser borrado de su memoria permanentemente o incluso podría haber sido reemplazado. Esta parte de la trama se adaptó en la película donde pierde la memoria y es convencido por Lotso y sus secuaces de que está de su lado. Asimismo, la trama donde todos los juguetes estaban a punto de perecer con el incinerador formaba parte de la trama original, pero en aquella trama algunos juguetes sí perderían la vida. De este tema y sobre el guión original de Zootopia ya he hablado anteriormente, sobre cómo esta trama original era todavía peor. Y en el caso de Zootopia, los depredadores iban a ser obligados a usar una especie de collar de choques eléctricos, para así mantenerlos a raya y que las presas se sintieran más seguras junto a ellos. Todo con unas escenas bastante tristes, pero sin duda la más trágica siendo cuando un oso cumple la mayoría de edad, y su padre es obligado a ponerle ese collar. El osito se emociona, pero dicha emoción lleva a que el collar se accione, entendiendo que la única forma en que la sociedad de Zootopia se siente segura con un depredador es si pueden suprimirlo cuando llegue el momento. Otra de las escenas que vemos aquí es cuando le quitan el collar a Nick, y él comienza a sentir ese aire de libertad e incluso llega a imaginarse corriendo en un campo. Pero después le vuelven a poner el collar y la escena regresa a esa trama lúgubre. Estos casos son los más conocidos, pero estos días varios me han etiquetado en una publicación sobre Los Increíbles, donde vemos las consecuencias de que le borraron la memoria a Cary, la niñera de Jack Jack. Este post, realizado por Thorvald Cook en Pixar Nos Rechazó, muestra el sketch que tenían preparado para esta escena. Recordemos que Cary fue la encargada de cuidar al bebé Jack Jack y la responsable de que se despertara sus poderes hipercheteados. Es en el corto de Jack Jack Attack que vemos todo lo vivido por Cary y cómo la gente encargado de la familia le borra la memoria. Pero a diferencia del novio de Violeta, el cual solamente descubrió su identidad por un momento, Cary convivió con Jack Jack más de un día, por lo que el borrado de memoria sería más intenso en su caso. Esto se tenía planeado mostrar en la secuela, pero dicha escena fue eliminada. En ella conoceríamos a la familia de Cary. Helen y Bob irían a casa de ella para hablar con sus padres, los cuales se muestran algo molestos. Sobre todo el padre de Cary, quien primero se mostraría molesto porque interrumpen su postre y porque intentaron contactar a los Parr, pero ellos no tenían tiempo para contestarles. Helen y Bob se disculparían ya que la casa está arruinada, pero también mencionarían que Cary ya no se encontraba en la casa en ese momento. Recordemos, la casa fue destruida hacia el final de la primera película. El caso es que ambos buscaban a Cary para hablar con ella sobre los mensajes que dejó por teléfono, ya que ellos no sabían que la gente le había borrado la memoria. Aquí los padres de Cary les recriminarían, ya que originalmente ella solo cuidaría a Jack Jack durante unas horas, sin embargo terminó quedándose toda la noche hasta el día siguiente, diciéndoles que eso era demasiada responsabilidad para un adolescente, mencionando que Cary regresó histérica a la casa. En ese momento es que aparecería Cary, pero actuando de una manera bastante extraña, con una mirada perdida conocida como la mirada de las 1000 yardas, el cual es un término popular para describir un signo clínico de las personas que vivieron una situación estresante por bastante tiempo, y es la señal de que la persona ha tenido un profundo trauma psicológico. Casos reales conocidos son los de militares, personas que vivieron una tragedia o la más conocida, que es la de ese niño que se perdió en el bosque y regresó al otro día con esta cara.
Los Park cuestionarían a Kari sobre las llamadas y sobre si notó algo raro, pero ella luciría sonriente con una mirada perdida, diciendo que no recuerda nada de las llamadas que hizo sobre el comportamiento de Jack Jack. Todo mientras comienza a tener ciertos tics nerviosos y otros movimientos involuntarios, como risas extrañas y erráticas cuando escucha el nombre de Jack Jack. Aquí los padres interrumpirían diciendo que ella regresó histérica y que después volvió y ya se comportaba de esa manera. Aquí se intuye que ese lapso de tiempo que mencionan fue cuando la gente se la llevó para borrarle la memoria. Del mismo modo, vemos que la familia de Kari podría no ser un buen ambiente de crianza, ya que no les importa discutir frente a ella. Cosa que muchos toman como que la actitud de Kari de ser una adolescente sonriente y distraída era en verdad para huir de su ambiente familiar tóxico. La escena se alargaba un poco con más cuestionamientos hacia Kari, pero eso la rompe y la pone bastante nerviosa mientras queda como congelada con la mirada de las 1000 yardas. Momento donde sus padres deciden terminar con la conversación, diciendo que Kari está fuera del negocio de las niñeras. Esta escena fue eliminada por lo turbio que quedaba, además de que se salía de los tiempos de la película. Muchos apuntan a que ella sería una muy buena villana para una secuela de Los Increíbles, ya que ir de niñera a la casa de los Park le arruinaría la vida para siempre, pasando de ser una adolescente normal llena de energía a alguien que no puede controlar su propio cuerpo. Y aquí les recuerdo que aunque la escena no llegó al corte final dentro del canon de Los Increíbles, el corto de Jack Jack de hecho sí es canon. A lo que me refiero es que en ese corto, cuando Kari habla con el agente, le menciona que intentó decirle a otro sobre lo sucedido en su tiempo de niñera. El agente le cuestiona que cómo es que le creyó a Síndrome de que era el reemplazo de niñera, pero la misma Kari le dice que en su defensa no se encontraba en su juicio en ese momento, cosa que tiene sentido, ya que solamente era un adolescente cuidando a un bebé súper. Ella no durmió toda la noche y aún así se las pudo arreglar para no fallecer ni destruir por completo la casa, además de estar cuidando a Jack Jack. En la secuela pudimos ver que el mismo Bob, aun siendo padre y un súper, tuvo problemas para contener a su propio hijo. Y él mismo ya se estaba poniendo medio loco aun siendo un adulto. Así que se entiende bastante el estado mental de Kari. Quizás de haberla dejado dormir un poco y explicarle que debía mantener todo en secreto, todo hubiera estado bien, pero la agencia no hace excepciones con nadie para mantener el secreto de los supers. Esta escena eliminada está al nivel de turbio que la escena eliminada de Wall-E, donde el presidente de la Boy and Large hablaba sobre que el plan de volver a la Tierra había fallado. En la escena original vemos cómo da como una conferencia de prensa cerrada y se va apresuradamente, pero en la versión original veíamos cómo las tormentas de arena eran cada vez peores. Como tenía problemas para respirar y su desesperación al ver que ya no había otra alternativa más que vivir en el espacio de forma indefinida. Escena de la que ya hablé en el iceberg de Wall-E junto a otras escenas como cuando iban a desechar a Eva a la basura y soltarla al vacío del espacio. Otras escenas eliminadas que parecen creepypastas turbios con loquendo y ojos hiperrealistas es la escena de Cars llamada Perdido. La escena trataba de cuando McQueen se perdía, llegaba a un lugar con cientos de autos desvalijados, un lugar conocido como el cementerio de autos. Originalmente solo se tiene el sketch, pero encontré un remake en 3D que anima en detalle toda la escena. En esta escena teníamos a McQueen encontrándose con esos autos abandonados que en el mundo de Cars serían lo equivalente a encontrarte con un cadaverio en un lugar apartado. Personalmente siempre creí que se trataba de un haces de autos, el cual iba a tirar los restos de sus víctimas en ese lugar alejado en la carretera. Pero la verdad detrás de esos autos aún no está confirmada y tampoco deja de ser turbia, puesto que si nos ponemos en contexto de la historia, con la nueva carretera, pueblitos como Radiador Springs estaban quedando desiertos. Si a eso le sumamos que algunos viajeros podían llegar a perderse como la pareja que vimos en la película, o el mismo McQueen, deja pensando que este podría ser el final que les espera de no ser salvados por nadie. En el caso de McQueen encontró el pueblito, pero en el caso de esa pareja en los créditos podemos ver que siguen perdidos y sin rumbo. La escena fue eliminada puesto que, como dije, era lo mismo encontrarse cadaverios en ese universo. Además que se dice que también se eliminó por temas de presupuesto en la animación. Otra escena bastante turbia también de Cars es el sueño de McQueen. Recordemos que a él lo obligan a pavimentar las calles del pueblito,
pues en un sueño McQueen iba a ser intercambiado de auto, es decir, trasladarían su mente al cuerpo de otro vehículo para cumplir con su servicio comunitario, siendo que el mismo McQueen vería cómo su cuerpo se encontraba vacío, algo como si le hubieran sacado el cerebro y todo mientras dormía. Tiempo después ve cómo le dan su cuerpo de auto de carreras a Mate, quien es confundido por él y se marcha para vivir su vida. Aunque esto termina siendo solamente un sueño de McQueen, no deja de ser bastante turbio y me deja con la duda sobre si esto es posible en dicho universo o solamente fue un sueño bastante turbio. Y estas son las escenas eliminadas más turbias que recuerdo de momento. Es posible que recuerde más y haga una segunda parte, incluyendo quizás escenas de series. Pero de momento hasta aquí este video. Muchas gracias por llegar al final y recuerda, no olvides darle like, suscribirte para no perderte ningún nuevo contenido y compartir, cosa que apoya mucho al canal. Y muchas gracias a quienes se unieron, ya que son un gran apoyo para que yo pueda seguir trayéndoles contenido de manera más constante. Hasta un próximo video, Goldenes.